que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Siempre es una bendición saludarles a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos televidentes del programa Tu Respuesta. Es una bendición llegar hasta el seno de sus hogares. Gracias por estar en sintonía de este programa, su programa, para recibir una inspiración, una bendición, fortaleza, consuelo, una ministración de parte del Espíritu Santo de Dios y, por qué no decirlo, una exhortación también a nuestras almas, si es que en algo estamos fallando o algo no está correcto y Dios quiera, por su Espíritu Santo, alinearnos para que podamos estar de acuerdo o acordes a su perfecta voluntad y recibir entonces, al llegar al trono de la gracia, como dice la Escritura, el oportuno socorro de lo alto. Es una bendición, digo, y si ustedes están ya en sintonía del programa, por favor, puede comenzar a enviarnos sus peticiones al 2130-8387. El teléfono del canal es 2130-8387 y si usted quiere escribir su testimonio o compartir una experiencia o compartir una acción de gracias de lo que Dios ya ha hecho en su vida a través del tiempo de oración que se ha estado haciendo durante estos programas, el programa Tu Respuesta, los testimonios que usted ha oído, las peticiones que ha presentado y el milagro que Dios ha hecho, pues escríbanos al WhatsApp, por favor, 7098-5500, 7098-5500 o al 2130-8387, el teléfono y el WhatsApp de este canal, para que así de esa manera podamos escuchar, podamos compartir al final y podamos orar por cada una de sus necesidades y dar acción de gracias por lo que Dios ya ha hecho en sus vidas. En esta ocasión, así como todos estos programas, todos estos martes, se ha traído a personas acá para que nos compartan testimonios muy especiales acerca del favor de Dios. Si ustedes recuerdan, ustedes que han estado en sintonía del programa, 31 de julio compartió nuestra hermana Lorena Guerrero un testimonio de un milagro que Dios había hecho en su vida, un accidente, un golpe que le dio un vehículo, cómo la lanzó muchos metros, cómo fue fracturada de su brazo, cómo tuvo muchas complicaciones, pero cómo Dios le sacó adelante. La semana anterior vino una pareja también que compartieron un testimonio acerca de un accidente que tuvieron el muchacho, el joven, en una moto, y parece que un vehículo grande lo arrastró durante muchos metros y también tuvo muchas fracturas y muchas dificultades, pero Dios lo sacó adelante también. En esta ocasión, como dijimos en aquella oportunidad del 31 de julio, cuando hermana Lorena estaba compartiendo que su hermana menor, llamada hermana Brenda Guerrero, había sufrido un accidente automovilístico bastante grave, bastante difícil, y como Dios le había restaurado, no solamente físicamente, sino internamente su alma. Y dijimos nosotros, yo me metí en ese momento, la interrumpí a la hermana y le dije, hay que traerla. Pues en esta ocasión, aquí está con nosotros nuestra hermana Brenda, pero está también su mamá, una mujer que ha sido en verdad una bendición al lado de ellas, de toda la familia, pero al lado de hermana Brenda, para poderle ayudar, dándole palabra de ánimo, dándole o declarando una palabra profética, bíblica a la vida de ella, cuando ella estaba en el conflicto más grande o luchando por su propia vida. De hecho, cuando tiene el accidente, ahí lo van a escuchar ustedes, los mismos médicos dicen cuando la llevan al hospital que la van a tener en observación porque no saben si se va a morir, pues, y que la van a tener en observación un rato por ahí, ¿verdad?, para ver si responde, si evoluciona favorable o positivamente, si reacciona, y si así es, entonces van a darle un procedimiento, van a ver cómo pueden actuar. Luego de eso, que la vieron que reaccionó, la pusieron en la unidad de cuidados intensivos, estuvo inconsciente, en un coma, y pues aunque no estuvo siempre en coma directo, pero estuvo sedada por mucho tiempo, 4 días por lo menos. Todo eso es lo que vamos a escuchar, pero vamos a escuchar la confesión de hermana Delia, cómo ella oraba, cómo ella podía siempre darle o declararle una palabra de fe. Vale la pena tener siempre no solo una madre al lado nuestro, sino que también hermanos en Cristo que puedan en verdad deleitarse cuando claman al Dios Todopoderoso en favor de alguien necesitado y que están viendo la reacción positiva o el milagro que Dios está haciendo.
porque muchas veces, a pesar de que seamos creyentes, como que no nos gusta ver, como dice un dicho, ojos bonitos en cara ajena, y cuando vemos que alguien recibe una bendición y un milagro, en lugar de sentirnos agradecidos con Dios y muy alegres, hasta nos molestamos. Por eso es necesario que tengamos gente de fe al lado nuestro y no gente que apague el fuego, ¿no? No cristianos bomberos, como dice alguien, sino cristianos de fuego y que estén siempre motivándonos a seguir creyendo en las promesas de la Biblia. Bienvenidas, hermanas amadas. Vamos a pedirles que puedan dar un saludo a la cámara del canal para que todos los televidentes les conozcan. Hermana Delia, primeramente, por favor. Que Dios les bendiga. Sinceramente es una bendición muy especial del Señor para nosotros, para mi hija Brenda y para mí, poder compartir este testimonio Amén. de fe y del poder de la palabra en nuestros labios. Amén. Gracias, hermana Delia. Siempre le respetamos, le amamos y la recordamos como una mujer de Dios, una guerrera. Es guerrero, pero es una guerrera, ¿verdad? Y aquí está Brendita, es la más chiquita de toda la familia. Bueno, la más pequeña en edad, ¿no? Pero es la más alta de sus hermanas gemelas y además de eso nació prematura, ¿no? ¿Verdad? Sí. De 8 meses. Ajá. De 8 meses. Sí. Y no solo eso, sino que de 4 libras y un poquito más, 4 libras y media. Pero a las 3 semanas pesaba como 7 libras ya. Debe aumentado como 3 libras de una vez. Sí. Bienvenida, Brendita. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Amén. Y siempre es un privilegio Amén. tener estos espacios para poder compartir del Dios vivo, del Dios que nos sostiene, del Dios que nos ha liberado, nos ha libertado también. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. No, gracias. Bienvenidas. Pues yo me emociono, como les digo a ellas, y me entusiasmo porque les conocemos desde muchísimos años ya. 44 años, me dice hermana Delia, que tenemos de conocernos. Y esto es una bendición, ¿no? Sí, es toda una vida. Y por lo tanto hemos pasado experiencias hermosas y difíciles también. Y nos hemos dado cuenta, y cuando nos hemos dado cuenta de estas experiencias, no hay duda que nuestro corazón se duele o se alegra, depende cuál haya sido la situación. Hermana Brenda nace en un hogar cristiano. Comienza nuestra hermana Delia y comienzan a compartir sus hermanos mayores, comienzan a compartir, tengo un hermano varón también, un poco mayor que ella, y comienzan a compartir todas las experiencias del Señor, se congregan y están siempre recibiendo instrucción de la palabra de Dios. Siempre hermana Brenda quiso servir al Señor, muy amorosa con los niños pequeños, a mi hija mayor también la cuidó en más de alguna oportunidad, ¿no? Amén. Y bueno, tanta cosa, especial en verdad. Pero a pesar de todo eso, el servicio ya en su adolescencia, en la juventud, dispuesta a servir con los muchachos, andar evangelizando, compartiendo buenos momentos, discipulados, etcétera. Y bueno, y se casa muy joven, a temprana edad también conoce, sirviendo, conoce al que fue su esposo y de esa manera pues se casan y pues tienen sus hijos y una bendición hermosa, todas las cosas. Menciono esto para que se vea que a pesar de que podamos estar viviendo una vida cristiana normal, agradable a Dios, no quiere decir que estamos exentos de problemas o dificultades. Pueden haber momentos difíciles en la vida de todo creyente y de eso es lo que queremos hablar. Compartir la situación difícil. Es una de las situaciones difíciles que mi hermana atravesó y que pues ella, a pesar de que atravesó todo esto, a su debido momento descubre el por qué Dios había permitido todas estas cosas. Y esto es lo importante, en el desenlace vamos a ver todo esto del testimonio para que podamos aprender una lección cada uno de los que estamos acá escuchando todo lo que nuestra hermana y hermana Delia también tendrán que compartir. Pues bien, una vez más, bienvenidas. Y ahí el tiempo es para que... Trataré de no interrumpirla mucho, aunque me emociono y eso a veces la vamos a interrumpir para que nos explique un poquito más ampliamente las cosas. Sí. Gracias. Si yo tuviera que resumir mi vida, la dividiría en dos. ¿Cómo no? Antes del accidente y después del accidente. El accidente marca en mi vida no solamente físicamente, sino que espiritualmente marca un crecimiento, marca una etapa. Es como
cuando el Señor nos quiere llevar a otro nivel, pero Amén. es necesario pasar Amén. por el desierto, es necesario pasar por un tiempo difícil. Cuesta aceptar esos procesos, ¿verdad? Y yo creo que si me hubieran preguntado, no creo que no Sí, lo hubiera querido. Exacto. Y a nadie nos gusta sufrir. Claro, claro. ¿Sí? Pero es necesario. Si queremos crecer, si queremos cambiar de ese nivel de fe, es necesario. Y Dios siempre tiene sus planes y propósitos que son diferentes para cada uno de sus hijos, Amén. ¿no? Con unos trata de una manera y con otros de otra forma. Sí, y yo me identifico mucho con Job, ¿Cómo no? ¿sí? Porque cuando Job pasa por ese momento difícil en donde se le quita todo, Sí, igual estaba en la cama de máxima urgencia, en donde estaba luchando con la vida y la muerte. Ahí es en donde solo estamos Dios y Sí. usted. No hay nadie más. es más, a veces ni dejan entrar a nadie, A ¿no? nadie, Porque a está usted nadie. aislada de todo en esa Entonces, UCI, ¿no? Sí. Solo hay ese momento. Y entonces mi vida empieza realmente a cobrar sentido Amén. cuando abro los ojos nuevamente. Amén. Y es que fue un 7 de mayo del 2008 en donde el Señor impacta mi vida, en donde el Señor me dice, pone un alto en esa vida buena, Sí, sí. ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, porque vamos a la iglesia, porque servimos, porque mi familia toda es cristiana, entonces yo soy bueno. Pero Sí, como el sí. Señor nos conoce y Claro. nos conoce profundamente, entonces dice, así como estás, no me servís. Ujú. Te Sí. necesito romper, quebrar y volverte a hacer. Entonces ese 7 de mayo el Señor impacta mi vida. Yo me estaba transportando de la colonia de la Santa Elena hacia Los Héroes. Iba a traer a mis hijos. Sobre la 49. Sobre la avenida. 49 a la Sí. altura, ahí hay unos dobles nivel. Sí, sí, En sí. uno de esos dobles nivel, abajo, estaba un camión de soldados, como ¿Cómo no? era el día del soldado, entonces habían sacado todos los soldados, estaba un camión de soldados con un toldo negro, no habían puesto ninguna señalización, nada que pudiera verse desde lejos. Sí, sí. Además de que la oscuridad de Claro, la calle. es un poco oscuro ahí, ¿verdad? Sí, entonces yo sí iba bien apresurada a traer a mis hijos, un poquito más de 100, entonces son los hijos, ¿verdad? Entonces los hijos lo hacen a uno. No, y lo interesante de hacer notar, hija, es que venía de una reunión con pastores, ¿no? Una Exacto. reunión ministerial. pues. Exactamente. Entonces, O sea, que no venía de estar no, vagando, sino que es una cosa de la obra del me Señor. había reunido con uno de Claro. los misioneros con los que ¿Cómo no? estábamos trabajando. Perfecto. Entonces yo iba, pero rápido, a traer a mis hijos ahí en el Boulevard de los Héroes. Y cuando no le puedo dar detalle porque no me recuerdo Sí, sí, muy bien, claro. lo que puedo decirle es que, y lo que recuerdo es que cuando las luces de mi carro detectan el camión, lo primero que uno hace es ver para poder cambiar de Sí, carril. sí. Yo traía carro. Ujú. Entonces, lo único que hice fue, y ahí es donde se me borra el cassette, agarro fuerte el timón, puse el freno, cerré los ojos y de ahí ya no me acuerdo más. Ahí quedó inconsciente. Ahí quedé inconsciente. Cuando en el impacto, ¿verdad? Del impacto, sí. Entonces, yo le he mostrado a usted las Sí. fotografías. Creo que las van a mostrar ahí también, hija, Ok. ¿verdad? Entonces, ¿Cómo quedó el vehículo? cómo quedó el Sí. vehículo. Sí, sí. Y en esa Ahí, por foto, cierto, lo están en mostrando. la fotografía podemos ver que el impacto más fuerte iba hacia mi cabeza. Ujú. O sea, este accidente iba a matar, Sí, sí. no a dejarme medio viva. El carro queda abajo del camión. Hubiera sido aplastada su cabeza, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es donde viene, yo no sé si se pierden muchos de los que nos vean, se pierdan la gran oportunidad de creer en los ángeles.
Amén. Porque Amén. desgraciadamente hay gente que no cree Sí, que sí. hay ángeles a nuestro alrededor protegiéndonos. Y la Biblia declara, ¿no?, que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen Y y son le tan, defiende. son tan reales como lo que nosotros Estamos acá aquí. estamos. Y ahí estaba el ángel del Señor. Amén. Los médicos creen que no me aplastó, todos los fierros del camión no aplastaron mi cabeza porque creen que yo me tiré a un lado. Entonces, el mayor impacto fue acá, Sí, en la sí. parte izquierda de... Ahí también va a haber una fotografía, me parece, Van a mostrar donde donde está usted con una donde gasa, una estoy. venda ahí, ¿verdad? Entonces, el impacto me deja acá una cicatriz. Sí, sí. Acá se abrió esta parte del pómulo y en donde se ve afectado el ojo, Sí. se ve comprometido el ojo, en donde por misericordia de Dios, ¿Pudo haberlo perdido o la visión completa, perderla también? por la misericordia de Dios estuvo a milésimas de que se me quebrara el tabique ¿Cómo no? y morir por asfixia. Sí. Por milésimas se me hubiera perdido el ojo Sí. y el oído, porque Le llegó hasta el pabellón, ¿verdad? Sí. el pabellón Sí. completamente comprometido, pero ni un hueso del oído se quebró. Los pequeños huesecillos estos. Igualmente, ¿verdad? El lóbulo temporal Sí, acá sí. del cerebro, la parte del trigémino, Sí, sí. en donde están todos los nervios Todo el del facial y rostro. todo, sí. Y mi mandíbula se desgarró completamente. O sea, pero ni un diente, Ujú. ni un diente se me quebró. Sí, sí. Entonces, además de eso, esto es la parte Y toda la gente que la está del viendo rostro. deben de decir, pero bien simpática está. Mire, y eso es lo lindo, porque logramos entonces reflejar a un Dios vivo, Amén. Gloria a Dios. porque Gloria Él a no Dios. deja las cosas a medias, Amén. Él las hace y las hace perfectas, Gloria a Dios. porque Él se quiere mostrar al mundo como un Dios perfecto. Aleluya. Gloria al Entonces, Señor. además, en la cervical, 3 de mis vértebras cervicales pierden el cartílago y Ajá. están unas puestas sobre las otras. ¿Cómo no? Y eso oprime los nervios nervios. y no me permitían mover los Movimientos. brazos ni tampoco caminar. Queda prácticamente en silla de ruedas. En silla de Pues, ruedas, sin poder mover los Sí, sí. brazos, una costilla fracturada, los dedos de los pies completamente no los sentía, Sí, sí. me pinchaban y yo no sentía los dedos de los pies. Y era un cuadro en donde los médicos podrían pensar que quién sabe si ella Sí. pueda sobrevivir. Solo una operación era la única salvación que me Para daba. poderle tratar las cervicales, Exactamente. pero eso iba a comprometer, bueno, era una operación Era de una- alto riesgo. ¿no? Era una operación en donde los médicos, bueno, todo esto pasaban los días, a mí me mantenían sedada, El dolor, hija, insoportable. no soportaba sin sedantes, Sí, no sí. podía estar. Me mantuvieron colgada, literalmente, me mantenían ¿Pesas? colgada. ¿Con pesas, sí? Sí, tenía 20 libras. Oh, Pasaba era un aparato acá que me levantaba completamente Sí, sí. el cráneo, la cabeza, para que la cervical La columna vertebral. se alineara Sí, sí. y yo no tuviera dolor. Pero aún con ese tratamiento, el dolor continuaba, mantenía vértigo todo el tiempo. Entonces el médico dijo, no, vamos a pasar al siguiente fase, porque los médicos, es que ellos no son los fabricantes. Entonces ellos lo único que van a hacer es ir probando, prueba y error, prueba y error. Entonces lo siguiente era abrirme Sí, el sí. cráneo y ponerme un forcet y directamente en el cráneo levantar toda la columna Ajá. y la cervical.
Entonces ahí es donde interviene mi mamá. Yo le puedo decir, en ese tiempo, en ese momento, yo pasaba sedada, pasaba mareada, yo no tenía capacidad de decidir, y para la honra y la gloria de Dios, el Señor ya había preparado a mi mamá para ese tiempo. Y le había preparado en fe. Entonces, recuerdo que estaba en máxima urgencia y mi mamá soltó de su boca una palabra que fue la que movió el corazón de Dios. Aleluya. Para que yo ahora esté aquí contándolo. Recuerdo que yo estaba ahí, tenía gasas y estaba ensangrentada, me tenían sedada con un montón de tubos y todo. Y entonces la enfermera le dijo a ella que no podía pasar a verme, que era prohibido. Sí, sí. Usted se puede imaginar a una mamá que le digan que no puede pasar. Claro. No, claro. Es como que le digan, pase. Y entonces ella entra y yo con este ojo la logré ver que ella entró. Entonces, lo primero que se me vino, mi mamá se va a poner a gritar, mi mamá se va a volver loca cuando me vea, mi mamá no sé qué le va a pasar. Sí. Pero voy viéndola y se acerca a mí y me dice, hija, qué bien. Una paz especial. Qué bien te ves. Amén. Y era como, no puedo estar bien. No puedo estar bien, pero mi mamá tenía una paz, hermanos. Sí. Una paz. Y sabe, Habacuc 3, 16. 17 al 19. 17 al Aunque 19. la higuera no florezca, la vida no Y haya mucho fruto, ¿verdad? empieza, me empieza a decir Habacuc 3, 16, aunque la higuera no florezca, Amén. hija. Amén. Y empieza con tanta fe. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Amén. Jehová. Al Aleluya. verla a ella con esa fortaleza, Sí. con esa fe. Yo recuerdo. Y esto es parte de la fe de Dios, ¿verdad? El don de la fe Así es. interviniendo en la vida de su madre, hija, para que ella pudiera verla con esos ojos, con no como esos estaba, sino como Dios la iba a restaurar. Amén. 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 En esa primera fase del accidente, en donde estaba entre la vida y la muerte, yo era una hija muerta. Sí. ¿Sí? Estaba muerta, pero ahí vemos a una rispa, Ajá, lo que hablábamos. Sí, sí, exacto. Una mamá que Cómo se encargaba guerrió. de espantar ahí a todas las aves que querían, de rapiña que querían. Exactamente, que querían mi alma, Sí, porque tenemos el enemigo de nuestra alma. sí. Pero cuando una mamá se para Amén. y le cree a Dios, Claro. y aunque esté viendo a su hijo en drogadicción, aunque esté viendo a su hijo en pandillas, aunque esté viendo a su hijo enfermo y hundido en la depresión, le está creyendo a Dios. Amén. Y hay una no lo palabra. mira así, sino que lo declara como un profeta de Dios, como un Exactamente. evangelista, como un siervo. Bueno, libre de todo eso. Libre de Amén. todo. Amén. Y allí, por eso le digo, en esta primera fase de mi proceso, no tengo ningún mérito, Sí, sí. sino que ahí es en donde mi mamá, Amén. Y antes de que ella intervenga para que nos comparta algo también, pero además de esto, hija, entiendo que en alguna medida había algo que no solamente era lo físico lo que le había afectado, ¿no? Amén. Sino que en esa misma etapa estaba pasando un En ese momento mismo bastante, proceso. un proceso, ¿no? Sí. Bastante difícil Sí. también, que aunado a esto, pues era pues una catástrofe, Sí. ¿verdad? Como dijo usted, me dijo allá afuera, ¿no? Tsunami. Un Un tsunami. tsunami espiritual, Sí. definitivamente, ¿no? porque cuando pasan estas situaciones difíciles, estos accidentes, estos choques en la vida, uno está esperando que la persona con la que tiene al lado esté Sí. con nosotros Sí, y nos anime. Los que están más cerca de Los uno. que están más cerca de claro. nosotros. En ese tiempo, justamente 2 meses después de mi accidente, cuando yo todavía estaba luchando por volver a caminar porque quedé en silla de Sí, ruedas, sí. Tuvo que aprender prácticamente a caminar. a volver a caminar, ¿verdad? sí. Mi mamá estuvo ahí. Sí.
en ese tiempo vino digamos, el tiro de gracia, Sí. el momento difícil moralmente, y es que el accidente también trajo consigo el divorcio. Entonces, mi matrimonio de 18 años, Sí, sí. 2 meses después, yo estaba recibiendo la carta de divorcio de mi Sí. esposo. Habíamos pasado juntos 18 años, 2 hijos. Claro. 2 hijos, mi hija mayor de 18, mi hijo menor de 14. Entonces fue como, ¿qué pasó aquí? Sí. ¿Qué pasó aquí? Era una situación en donde uno está tratando de sobrevivir físicamente, pero viene algo moral, Sí. viene esa parte La del crisis se agudiza, ¿verdad? sentimental del Claro, corazón, en claro. donde yo puedo ahora verlo de esta manera. El Señor me llevó al desierto, como dice Oseas, Ujú, te llevaré al desierto, y en el desierto no hay nadie, ujú. no hay nadie, no está mamá, no está el esposo, hay no están nadie los de quien hijos, echar mano, ¿no? no hay nadie de donde echar Sí. mano, solamente podemos ver al cielo, solamente podemos ver al cielo. Y entonces, en ese momento, en donde estaba luchando con mi propia vida, Sí. mi esposo de 18 años no estaba, mis hijos no estaban, no tenía trabajo, no más trabajo, obviamente ya no tenía carro. Tremendo. Me quedé sin nada, sin nada. Ujú. Y entonces ahí es donde viene y se convierte aquello que usted pensó que durante tantos años en la iglesia era cristianismo, Ujú. se convierte en un enojo con Dios. Se amarga, ¿verdad? Hay Hubo, desánimo, hay amargura y uno, depresión. y uno empieza a preguntar, ¿pero por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por Sí. qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Sí? Si yo soy Claro. buena. Y miren, no hay peor pecado que creernos buenos. Sí, ¿Sí? Porque la palabra dice, bueno, ni aún uno. claro. Y si uno se Solo compara Dios. con otros es mucho peor todavía, ¿no? Y se compara con los impíos o con los creyentes, pero es mucho peor, porque lo que Sí. dice Asaf en el Salmo 73, ¿no? Comienza declarando, ciertamente bueno Dios para con Israel, pero después dice, para con los limpios de corazón. Y despuesito dice, en cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies, Sí. por poco se deslizaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los prosperidad impíos. de ellos, Sí. ¿verdad? Y es peligroso. Es peligroso. La rabia, el enojo, ese resentimiento con la gente, con la vida, con uno mismo, la culpa, todos esos sentimientos ahí involucrados es lo que no nos permite, aunque Dios quiera levantarnos, no nos permite seguir adelante. Sí, sí. Mire, hija, qué tremendo está esto, definitivamente. Y no hemos dejado hablar a su mami todavía. Vamos a ir a una pausa comercial. Espero, estimados televidentes, que no nos vaya a cambiar, que pueda estar en sintonía del programa Tu Respuesta, porque lo que viene a continuación es el desenlace de este testimonio tan impactante, y aquí van a ver la manera como Dios trata internamente y externamente también. Espero que no nos cambie. Por favor, ya volvemos. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Muchas gracias, amados televidentes, hermanos y amigos, por seguir en sintonía de su programa Tu Respuesta. No queremos ampliarnos mucho o extendernos mucho, sino que dejar
que nuestras hermanas puedan seguir compartiendo este testimonio de poder. Hermana Delia de Guerrero, la madre, la progenitora de esta amada familia, y hermana Brendita, la menor de sus hijos, que tuvo un accidente tremendo. Ella nos ha venido compartiendo cómo el Señor le vino sacando adelante de todas estas situaciones, un proceso largo, doloroso, muy difícil, pero estamos en el punto exacto donde también al ver lo que le estaba sucediendo ella pensaba, pero yo que estoy sirviendo, yo que sirvo en un ministerio pastoral aún, yo que me he esforzado, yo que he sido, bueno, ella lo dice así como entre comillas, buena, y me pasa esto. Y a lo mejor podríamos ampliar un poquito en este sentido diciendo, ¿por qué a los demás que viven una vida peor que la que yo vivo o diferente a la que yo vivo no les pasa algo negativo? Y todo eso como que el enemigo lo aprovecha para dañarnos y para estorbarnos y para hacernos caer en una depresión, porque cuando estamos en esos momentos nos volvemos más vulnerables espiritualmente hablando a los dardos de fuego del diablo. Es aquí donde mi hermana va a seguir compartiendo y también su madre va a compartir estas cosas hermosas que sucedieron mientras el problema se estaba dando. Hermana Brenda. Amén. Estábamos en ese momento familiar difícil en donde se tenía que tomar una decisión. Sí. Los médicos solo había una alternativa y era operar. Y la operación era de alto riesgo. Sí. Estaba el riesgo de que a raíz de la operación, como va directamente de este lado, yo podía quedar muda. O aún más paralizada de la cintura para abajo. ¿Cómo no? Entonces no había nada. Es más, ¿y quién sabe, hija, si algún movimiento malo ahí, alguna cosa en el cerebro hubiera afectado? Igual. Entonces los médicos en realidad no estaban garantizando nada. Sí. Solamente estaban diciendo, somos humanos. Claro. Y nos podemos equivocar. Claro. Firme aquí para absolvernos toda responsabilidad. Sí. Y ahí es donde... Y eso no es querer hablar mal de los médicos, no siempre los hemos bendecido, hemos dicho que Dios ha dejado a los facultativos especialistas. ¿Por qué? Porque usted pasó por infinidad de especialistas, ¿no? Claro. Que el neurólogo, que el oftalmólogo, que el otorrino, que bueno. Sí. Y ahí parémosla porque ahí está un montón, ¿no? Pero ellos son humanos, tienen limitaciones, y normalmente en esos momentos tan críticos, lo más seguro es que nos digan eso, hija. Exacto. ¿Verdad? Mire, mejor fírmeme aquí para librarme de cualquier cosa, ¿no? Es que no son los fabricantes. No son los fabricantes. Entonces, como no lo son, ellos solamente pueden creer cuál es la solución. Y en ese preciso instante es en donde cobra vida. Amén. Esto de lo que durante años venimos leyendo, pero solo son esos momentos, esas situaciones en donde tenemos que tomarla de aquí. Sí. Y fue cuando Jeremías 29:11 cobra vida en nosotros. La marcó completamente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Amén. Son pensamientos de paz y no de mal. Aleluya. Para daros el fin que esperáis. Amén. Entonces, si hay un Dios bueno que está pensando en cosas buenas para nosotros, entonces tenemos que creerlas. Creer así como el precepto bíblico está. Amén. Sí. Amén. Amén. Y allí viene en donde nos damos cuenta de la importancia de las personas que nos rodean. Amén. No puedo, como les decía al principio, no tengo ningún mérito ahí, porque yo solamente estaba hundida en la depresión, pasaba constantemente sedada, y es ahí en donde mi mamá, como todas las madres, se paró a la brecha, como todas las madres que le creen a Dios, se paró a la brecha y empezó a creerle al Señor. Y dijo, bueno, Señor, si aquí hay una palabra escrita, yo lo único que puedo hacer es creer. Aleluya. Y toda la congregación, mis hermanas, y todos empezaron
a orar por mí, por mi vida. Y podría usted tener a mucha gente dándole palabra de ánimo, diciéndole, mire, siga adelante, usted, el Señor lo quiere para cosas más grandes. Y usted tiene dos alternativas en la vida. O le cree al Señor, o deja que esa situación difícil lo hunda y lo deje en la cama de por vida. Y a veces andamos caminando, pero estamos muertos. Entonces, la gente puede creer, pero si usted no le cree a Dios, si usted no tiene ese encuentro con ese Dios vivo, de nada sirve. Y es ahí en donde a mí me encanta la palabra cuando dice el quebrantamiento. Cuando llega el quebrantamiento. Si se humillare mi pueblo. Y es tan necesario llegar a ese momento de la humillación, en donde Dios trata con nosotros y empieza a sacarnos todo eso podrido del corazón. Mi mami, un mes después, porque tuvo ella que salir, me sacaron del hospital en silla de ruedas, me llevaron a la casa, al hotel de mi tía, al negocio de mi tía. Mi mami se tuvo que ir. Un mes después ya no estuvo conmigo, ya no estuvo animándome. Entonces me quedé solo, Dios y yo. No había nadie más. Y durante casi 2 o 3 meses pasé en esa operación de corazón abierto que el Espíritu Santo estaba haciendo en mi vida. Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Y esto me recuerda, hija, el Salmo 119, versículo 92 y 93, ¿no? Que declaraba el salmista, dicen que Esdras es el escritor de ese salmo, el escriba, ¿no? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, si tu palabra no me deleitara, no me refrescara, no me bendijera, no fuera mi gozo, no fuera mi paz, mi sustento, ya en mi aflicción, llámele a esto crisis, enfermedad, accidente, dolor, pena, luto, muerte, lo que sea, hubiese yo perecido, dice él. Amén. Jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Amén. Aleluya. Amén. Tremendo. Y empieza Él Tremendo. a sacarnos todo eso interno. Amén. Que andamos solo tapadito, pero que solo a través del Espíritu Santo puede llevar la revelación a nuestra vida. Puede llevar la revelación de ese hedor, de eso que está ahí, la falta de perdón. Carcomiendo, falta de perdón, la amargura. Culpa, la amargura, todo eso. Claro. Y abría la Biblia queriendo leer algo, porque gracias a Dios ya podía leer, queriendo leer algo, y el Señor era como una espada traspasando. Y me iba por otro lado, igual. Es esa palabra que dice que penetra hasta los tuétanos. Y esto le estaba permitiendo hacer una limpieza, como usted lo dijo, una operación de corazón abierto para poder tener esa paz, su mente y su corazón siendo llenos de la paz de Dios que sobrepasa, como dice la Escritura, todo entendimiento. Para poder entonces ver a los demás que en un momento dado podrían haberle causado una herida o le hubiesen lastimado, poder sentir compasión, amor y perdón, ¿no? Perdonar cualquier tipo de cuestión. Y perdonarse a usted misma por la culpa o por las cuestiones que pudieran existir. Porque cometemos errores. Claro. Cometemos errores, tenemos debilidades. Claro. Pero lo lindo del Señor es que, fíjese, yo lo asemejo mucho, mi mayor impacto lo tuve en el cuello. Entonces el Señor, Él quería primero alinear desde mi cabeza para el resto de mi cuerpo. Y si aquí en mi cabeza mis pensamientos no eran transformados, y si yo no entendía que ese Dios bueno, bondadoso, tenía para mí planes de bien y no de mal, que esos pensamientos no eran transformados, yo no podía, en todo el resto del cuerpo, yo no iba a poder ver más la sanidad. Claro.
Y ahí es donde viene, pastor. Es lo que dice Efesios 4, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Y Romanos 12:2. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y santo mire, agradable. todo eso iba ahí, Sí. estaba haciendo, pero de aquí, de la cabeza, dependía todo. Amén. Sí. De la humillación, del quebrantamiento, de aceptar, Tremendo. sí, he fallado. Y sobre Claro. todo el perdón. El perdón primero hacia mí misma, Amén. el perdón hacia las cosas que yo sabía que había cometido y que había hecho mal, Claro. para luego tener esa misma fuerza para perdonar a los demás. Sí. Y ahí está la clave. Estaba trabajando aquí mi mente, mis pensamientos, el perdón que surge primero acá y que llega adentro del corazón, Sí. nos limpia completamente. Que se hace una palabra rema, ¿verdad? Amén. Sustancia, vivencia Amén. a nuestro corazón. Y entonces empieza esa transformación visible. Amén. Pastor, he entendido que nadie que es expuesto al Espíritu Santo puede ser el mismo. Amén, así es. hija. Tiene que Así es. haber un Una cambio transformación. visible. Sí. De repente los ejercicios, la acuaterapia, la medicina natural y todo lo demás empezó en mi vida y en mi cuerpo a tener un resultado. Claro. Porque empezaba a tener resultado Claro. el Espíritu Santo en mí. Es que la batalla espiritual, ¿verdad? Cuando ganamos la batalla espiritual internamente, Sí. externamente se reflejan los resultados favorables, ¿no? Exactamente. Y así fue como empecé a caminar nuevamente. Y en ese precisamente antes de empezar en este proceso, llegan unos hermanos muy lindos a orar por mí. Pero yo no quería ver a nadie porque sentía que esta cirugía, Sí. las mujeres tenemos nuestro poquito de vanidad y entonces poquito. Y yo decía, ¿cómo me van a ver así? Pasé 2 meses sin verme al espejo. Y entonces le dije a mi mamá, mamá, no quiero ver a nadie. Sí. Y entonces ella ha sido bien obediente y los pasó. Y entonces cuando entraron los hermanos... Quieren orar por ti, hija. Sí. Que pase. Sí, entonces yo me hice la dormida. Y entonces, hermanos, empezaron esa oración de poder. Sí, sí. Y usted haciéndose la yo dormida. haciéndome la dormida. ¿Cómo no? Entonces de repente sentí como que ya se habían ido. Sí. Pero de repente escuché que una voz me habló audiblemente Amén. al oído. Y empezó a decirme, empezó a revelarme cómo Dios me veía. Ujú. Me empezó a revelar que yo me iba a levantar de esa cama, Gloria a Dios. que yo iba a volver Que a no caminar, iba a haber operación. que no iba a haber operación, Amén. que yo me iba a levantar Gloria y a que Dios. yo iba a llegar hacia el corazón de todas aquellas mujeres Amén. que al igual que yo Amén. habían pasado también por un proceso difícil de divorcio, Sí, sí. un tsunami en su vida, Sí. pero que ahora esas mujeres me iban a ver de pie, Amén. porque iba a ser yo esa persona que El Dios iba a usar. instrumento de Dios. Iba a usar para que lo vieran a Él, no a mí. Porque si me ven a mí, entonces yo no tengo ninguna Sí. virtud. Y de Entonces, hecho es lo que está haciendo, ¿verdad, amén. hija? Aquí mismo en este testimonio, pero el Señor le ha dado la oportunidad, como Él se lo estaba declarando ahí a su oído, Exacto. de poderlo estar haciendo en diferentes lugares. Amén. Para la Y gloria de Dios. para la gloria de Amén. Dios. Aún Amén. cuando yo no me veía, me dijo incluso hasta que yo iba a volver a manejar, iba a llegar a lugares donde nadie quería ir. Amén. Y de hecho, eso es lo que desde hace 10 años estoy haciendo. Amén. Trabajé para turismo durante todos estos años como consultora y como capacitadora. Y todos los alumnos y todas las personas con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar, les he compartido esto. Amén.
que si lo que pueden ver ahora es algo de lo cual yo no tengo ningún mérito, todo lo ha hecho Cristo. Amén. Él me tiene de pie. Y para todas aquellas madres que están creyéndole a Dios, que están pasando por un momento difícil, honrar ahora a una mamá la cual le creyó a Dios. Amén. Y pudo decir: Señor, yo me paro a la brecha por mi hija. Sí. Y yo creo que Él lo puede hacer. Definitivamente. Amén. Así es. Unos minutitos, hermana Delia. Bueno, vale la pena que usted nos comparta. Yo creo que sí. Amén. Es necesario, porque solo una mujer que tenga el conocimiento de la palabra de Dios, que crea que esto es lo más tangible que Dios ha dejado para los creyentes. Sí, sí. Porque dice, no podemos creer porque no lo vemos, pero yo sí lo puedo ver a través de su Amén, palabra. amén. Y puedo creer, y me encanta eso que dice, cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Pero cuando tú lees la palabra, Dios te habla a ti. Amén. Entonces, creo que Dios se lleva todas las palmas. Porque en primer Amén. lugar, me dio a mí esa capacidad de creer en sus promesas. Sí. De creer en sus promesas y de aprenderme versículos, porque este Habacuc 3, 16, 17, 18 y 19 han sido tan importantes en mi vida, porque dice, aunque mi hija la vea ahí tirada, Sí. aunque mi hija acaba de tener un accidente, aunque mi hija yo la vea que se está muriendo, pero con todo, yo Amén. me alegraré Amén. en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová el Señor es mi fortaleza, Aleluya. quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme en mis Amén. alturas. Amén. Queridas madres, nada hay imposible para Dios. Aleluya. Pero usted tiene la última palabra. O le cree a Satanás en las cosas que usted mira con sus ojos físicos. Pero usted tiene que aprender a ver a Dios con sus ojos espirituales y creer ciegamente en esa palabra. Que como decía el Salmo 119, 92, ¿no? 92, Ajá. tu palabra me vivifica. Sí, así es. Y eso es lo que a mí me ha vivificado. Aleluya. Y yo quiero que mis hijas sean vivificadas Amén. a través de esa palabra. Amén. Si es que Gloria a Dios. eso es todo lo que puedo decir. Amén. Y la honra y la gloria. La honra y son la gloria para solo nuestro para Señor el y Dios. Señor. Amén. Hay que darle Gloria. palmas al Señor definitivamente. ¿eh? Amén, aleluya, gloria al Gloria a Señor. Dios. Beneficios. Qué bendición, ¿no? Qué bendición definitivamente. Sí. En unos segundos vamos a escuchar a hermana Carlita, que va a estar leyendo las peticiones de todo lo que la gente ha estado llamando o lo que han escrito aquí al WhatsApp. Y vamos a orar juntos, ¿verdad? Amén. Hermana Delia, Está hermana bien. Brendita. Y vamos a hacer eso que usted acaba de decirnos en ese desafío. Vamos a creerle a Dios y a su Creer palabra. a Dios y su palabra, nada más. Amén. Hermana Carlita, gracias por estar acá una vez más. Amén, bendiciones, pastor y hermanas y hermanos que nos sintonizan. En estos momentos daré lectura. Dice, por sanidad total de Mateo Gabriel. Tránsito Linares, que Dios les sane de epilepsia. Y por Mario y Saúl, que Dios les ayude y les dé provisión económica. También que se ore por familia Linares Montano, nos decía, por bendición y protección. Salvador Morales pide por un trabajo. Ha estado clamando desde hace 4 años por ese trabajo y cree que Dios le puede abrir puertas. También Aleluya. por restauración matrimonial. Por provisión económica y liberación de deudas pide hermana Susana Rivera. Porque salga bien en la operación que le realizarán, pide hermana Saraí Amaya. Hermana Lucy de Díaz del Valle, por su pronta recuperación. Por provisión económica y de un vehículo para trabajar, pide una persona, nos estaba escribiendo en el anonimato, ¿verdad? Hermana Ana Morales, por un milagro financiero. Por un empleo para Carolina, Fernando y Norma. Por sanidad de sinusitis de hermana Norma Martínez y por sus rodillas. Por conversión a Cristo de Heriberto Alemán. Por sanidad y que Dios levante de la camilla de la UCI a hermana Ingrid del Carmen Estrada Regalado. Anteriormente ella pidió oración
por la operación que le realizarían, pero confían en Dios que Él es el que hará el milagro. Por hermana María Teresa Martínez, por sanidad de metaplasia intestinal, sanidad de bacteria en su estómago, gastritis erosiva, pólipos y dolor en su hombro derecho y espalda. Hermana Mercedes Sosa da gloria y honra a Dios por la sanidad de su sobrino Josué, que ya está en casa. Aleluya. Hermana Mercedes pide por sanidad total. Por hermano Mario para que recobre completamente su salud. Por sanidad de ovarios poliquísticos en Angie y Mari. Por bendición económica en una empresa. Por provisión económica en Isaí. Alma de Chávez por sanidad de cáncer. Por sanidad en la vida de una hermana. Por salud en Joel. Por sanidad de hermana Mari. Y Mari pide por respuesta favorable de exámenes que el día de mañana irá a traer. Un hermano pide también por sabiduría y fuerza para hacer bien su trabajo. Esas son las peticiones que nos llegaron a nuestro WhatsApp y teléfono. Amén. Pues muchas gracias, hermana Carlita. Bueno, hermana Delia, hermana Brendita, una vez más les decimos muchas gracias por haber estado acá con nosotros y compartirnos todas estas bendiciones hermosas, este testimonio maravilloso, ¿verdad? De parte del Señor para todos los televidentes acá. Vamos a poner nuestras manos acá, si me hacen el favor, y vamos a orar juntos ahí. Esperamos que Dios se manifieste con poder de lo alto. Creámosle a Dios y a su palabra bendita, amados televidentes. Buen Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, oh Dios eterno, para clamar en favor de cada uno de estos hermanos que han estado llamando para pedir por una necesidad. Tú conoces perfectamente bien todo lo que acontece en la vida de ellos. Lo que está sucediendo, Señor, las enfermedades que están atravesando, el problema con el cual están batallando, la situación difícil que se les está presentando en cuanto a la escasez de empleo, de trabajo, en cuanto a la situación económica difícil que están atravesando, cualquiera sea la situación, Señor, que ellos están teniendo o están sufriendo o es con la que están luchando en este momento, oramos para que tengas misericordia, para que les abraces y les muestres tu gloria y tu poder salvífico. Como hermana Brendita lo decía, Señor, en su testimonio podemos estar recibiendo de ti una ministración, podemos escuchar a otros hermanos que nos están diciendo, créele a Dios, hombre, mira la Biblia dice tal cosa, pero muchas veces somos nosotros los que obstaculizamos el proceso de salvación, de bendición, de victoria, de sanidad divina, de salud total, porque no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que estamos rechazando o no creyendo o amargados o con algún tipo de problemas internos que tenemos que solventar primeramente. Venimos delante de ti, nos humillamos a ti, pedimos perdón, Señor, queremos ser limpios de toda situación difícil y no encubrir más cualquier pecado que pudiéramos tener ahí hasta oculto. Revela todas esas cosas, ministranos con poder de lo alto y permite que podamos recibir esa sanidad interior plena. Limpieza total, Señor, limpieza profunda en el nombre de Jesús. Y esta batalla espiritual que podamos ganar internamente, pueda reflejarse, Señor, en nuestros órganos, pueda reflejarse en nuestros miembros, pueda reflejarse en todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Pon tu mano de poder y en la vida de cada uno de tus hijos que han estado llamando, que han estado clamando, pequeños y grandes, Señor, Mateo, Gabriel, Angie y Mari, Salvador Morales y toda la gente que ha estado clamando, Señor, en favor de una necesidad. Pon tu mano de poder, solvéntales su problema económico, dales la provisión laboral que necesitan, ayúdalos a salir adelante en esa intervención quirúrgica que pueden estar programando o que le han diagnosticado, Señor. Bendice a los pequeños, Señor, levanta su vida delante de ti. No permitas que la niñez sufra percances de pestes destructoras y tampoco la gente adulta, Señor, los de la tercera edad, la gente mayor. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de poder y sigue obrando milagros y prodigios, restaurando, Señor, completamente la vida de cada uno de tus hijos,
la hermana que mencionaban acá, Señor, la hermana Lucy de Díaz del Valle, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en medio de ese problema que ha tenido, de esa operación que le han hecho, Señor, restaura su cuerpo por completo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon tu mano de poder, oh Dios eterno. Ministranos, Señor, y dale paz al corazón de cada uno de tus hijos. Y mientras estamos clamando, Señor, que tú te muevas con poder y los toques y los abraces y les muestres que tú no te has olvidado de ellos, sino que tú estás siempre dispuesto para bendecirles de una manera extraordinaria y perfecta como tú eres perfecto. En tus manos depositamos la vida de cada uno de tus hijos y ponemos delante de ti a toda nuestra nación también, toda la iglesia cristiana evangélica. Oramos por gobernantes y oramos por cada salvadoreño, los que te conocen y los que no te conocen, para que los que no te conocen también abran su corazón delante de ti y toda rodilla se doble y confiese que tú eres el Señor. Muchas gracias, oh Dios, por la vida de hermana Delia, por la vida de hermana Brendita. Gracias, Señor, por este momento hermoso que nos has permitido tener junto a ellas, y gracias por ese testimonio de poder que ha fluido a través de sus labios, y ese testimonio y desafío también que nos han hecho para que podamos depender de ti, de nadie más, sino que de ti y de tu palabra. Te creamos a ti, Señor, y esperemos el milagro de ti, de tu parte también para nuestras vidas. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, te loamos y te bendecimos. Y con júbilo y gratitud todos decimos amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué bendición. Mire, hasta aplastamos toda la... Qué bendición, hermanos amados, amigos. La unción de Dios que se siga derramando en la vida de cada uno de ustedes es nuestro deseo y oración. Hay una palabra rapidita de despedida, hermanas, por favor, ahí, cada una, para todos los televidentes. Bueno, la única palabra que podemos decir es: lean la palabra más y créanla, porque eso sí es vida. Aleluya. Y vida en Cristo. Amén. Amén. Solamente el Señor es la única respuesta, aun cuando pensemos que nuestro desierto no va a acabar, que nuestro desierto es lo peor en nuestra vida. Siempre el Señor quiere hablarnos al oído con palabras tiernas, dice Oseas 2. Créalo, doblegue su corazón, humíllese delante de Él, porque Él siempre quiere. Amén. Gloria a Dios. Esto me recuerda un canto que hemos entonado, no lo voy a cantar, pero que hemos entonado muchas veces. Él siempre está cuando todo va mal. Él siempre está cuando esperanzas no hay. Él siempre está cuando voy a la oración. Nunca me deja solo mi Jesús. Él siempre está. Amén. Muchas gracias una vez más, hermana Delia. Muy lindo. Hermana Brendita, precioso en verdad. No hay duda, Dios es fiel, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Amén. Y esperamos, amados hermanos y amigos, que usted siga en sintonía de este su programa, Tu Respuesta, de toda la programación de este su canal también, pero que podamos seguir dependiendo del Dios Todopoderoso y de su palabra bendita. Y si todavía no ha sucedido el milagro, recuerde, la unción del Espíritu Santo le siga todos los días de su vida. Amén. Y usted pueda recibir el milagro completo y perfeccionado para la honra y gloria del Señor. Le deseamos lo mejor de Dios para su vida. Pase una feliz noche, les amamos y que el Señor les continúe bendiciendo. Es nuestro deseo y oración. Si Dios nos presta vida, pues podremos volver la siguiente semana para seguir diciendo que Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Amén y amén. Gloria al Señor. Y amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día, que se abran los cielos.